palabra en este día. Amantísimo Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en esta mañana porque podemos invocar tu nombre, porque hemos podido alabarte, porque hemos podido, Señor, cantar a ti, porque tú eres, oh Dios, bueno y tu misericordia es para siempre, para con tus hijos. Te damos gracias, oh Dios, porque en tu palabra te has revelado a nosotros, para que podamos, oh Dios, conocerte y para que podamos, Señor, saber, Señor, cómo debemos vivir delante de ti, Señor, en Jesucristo. Padre Celestial, en este día, yo quiero rogarte, Señor, que tu Espíritu Santo, que mora en nosotros los creyentes, use la predicación de tu palabra, Señor, para santificar a tu pueblo, para moldearnos más y más a la imagen de Cristo. Señor, yo te ruego en el nombre de Jesús que en esta mañana tu Espíritu Santo abra nuestros ojos para nosotros poder ver la gloria de tu nombre en tu palabra. Señor, yo ruego en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo, Señor, abra nuestros corazones para poder entenderla y para poder ponerla en práctica, oh Dios. Oh Padre, yo te lo ruego en el nombre de Jesús. Señor amado, en el nombre de Cristo también te ruego que tú uses la predicación de tu palabra, Señor, para abrir los ojos de los que están ciegos, para que se vuelvan de la oscuridad a la luz y del dominio de Satanás al reino de tu amado Hijo. Señor, abre los ojos de los ciegos a través de la predicación de tu palabra, para que, Señor, por la fe en ti puedan recibir perdón de pecados y que también ellos puedan recibir herencia, Señor, junto con los que han sido santificados. Padre, yo te lo ruego en el nombre de Jesús. Ayúdame a mí a comunicar con claridad tu palabra, Señor, de manera que todos los que me escuchan puedan entenderla, Señor, y puedan aplicarla en sus vidas. Yo te lo ruego, oh Dios, en el nombre de Jesucristo. Amado Padre Celestial, que nada ni nadie pueda distraer nuestra atención de la predicación de tu palabra en este día. En el nombre de Jesús, en el nombre que es sobre todo nombre, te lo estamos pidiendo, Señor. Amén y amén. Amén. Amada iglesia, en esta mañana vamos a continuar nuestra exposición del capítulo 3 de Esdras y lo vamos a hacer bajo el título La adoración bíblica, tercera parte. Hoy, hermanos, hace 3 semanas que comenzamos a compartir este pasaje de la Escritura, el capítulo 3 de Esdras, y entre más nos vamos estudiando, entre más, hermanos, vamos profundizando en estas verdades, más vamos aprendiendo acerca de este deber sagrado que es adorar a Dios, adorar al Señor, porque Él es digno de que nosotros le adoremos. En las semanas anteriores aprendimos, hermanos, en estos versículos, cuál es la manera aceptable en la cual debemos adorar a Dios, cuál es la adoración a que es agradable a Dios. Y vimos que la adoración bíblica, la adoración que agrada a Dios, la adoración que debemos ofrecerle a Dios, es la adoración que se le ofrece a Él por medio de Jesucristo. Siempre que nosotros adoramos a Dios por medio de Jesucristo, nuestra adoración a Él es aceptable, es agradable. Y también aprendimos que la adoración aceptable delante de Dios es aquella que la ofrecemos en conformidad con lo que Él ha pedido en su palabra que nosotros le demos cuando le adoramos. Y esto es un punto muy importante porque nos recuerda que nosotros no tenemos la libertad de adorar a Dios acorde a nuestras ideas o según nuestras buenas intenciones, sino que siempre debemos adorarle a Él por medio de Jesucristo y siempre debemos hacerlo conforme a su palabra. Y estas son verdades que aunque ya las vimos, quiero recordarlas, quiero que nosotros las tengamos frescas en nuestra mente porque nos van a servir de base para lo que vamos a estar mirando en el día de hoy. Pero también aprendimos, hermanos, que Dios no solamente nos enseña cómo debemos adorarle, sino que también
Él nos ha revelado en su palabra cuál es la actitud correcta a la hora de acercarnos a Dios, a adorarle. No debemos, cuando venimos a Él, y esto lo vimos la semana pasada, no debemos venir por obligación, no debemos venir para marcarle, como diríamos nosotros, para marcar tarjeta, sino que debemos venir a adorarle espontáneamente por quien Él es. Porque Él es Dios, porque Él es el Señor y porque Él tiene misericordia de nosotros y Él es bueno. Tú y yo debemos de adorarle espontáneamente. Debemos adorarle, hermano, porque Él es Dios. Y hoy, hermano, vamos a profundizar en otros aspectos de la adoración bíblica, pero los aspectos que vamos a ver hoy, que están en este pasaje, son aspectos que son más prácticos que los otros anteriores. Y debido, hermano, es precisamente debido a la naturaleza práctica de los aspectos, de las verdades que vamos a ver hoy. Es por eso que cada uno de nosotros debemos prestar atención a lo que vamos a estar enseñando en esta mañana. Porque las verdades que hoy vamos a ver en la palabra de Dios, al ponerlas en práctica, van a afectar positivamente tanto tu adoración privada como nuestra adoración pública como iglesia cada vez que venimos al santuario a adorar al Señor. Y antes de ver estas verdades, quiero también, a manera de recordatorio, recordarles qué es la adoración. Porque hemos estado hablando por 3 semanas de adoración, y esta es una palabra que ustedes han oído regularmente en las últimas 3 semanas, pero quiero que tengamos fresco también en nuestra mente qué es adoración. Cuando hablamos de la adoración bíblica, lo que estamos hablando es de ese reconocimiento y exaltación reverente de la persona de Dios por parte de la criatura. Eso es adoración bíblica. Es una exaltación y un reconocimiento reverente a Dios de parte de sus criaturas. Porque Él es Dios y nosotros somos criaturas, y nosotros más que ser criaturas somos su pueblo. Cada vez, cada semana, cada día debemos de reconocer su grandeza, debemos exaltar su grandeza, porque Él es Dios. Y esta adoración reverente a Dios, este reconocimiento, hermano, se pone de manifiesto, se materializa, se hace visible, generalmente, hermano, en sentido general, en obras de obediencia a su palabra y en una humilde dependencia de Dios. Eso es adorar a Dios. Es ese reconocimiento, es esa exaltación a su nombre que nosotros, hermanos, le damos por medio de Jesucristo, y que se pone de manifiesto, se materializa en obras de obediencia a su palabra y en una humilde dependencia de Él por medio de Jesucristo. Teniendo este concepto en nuestra mente, quiero que veamos en esta mañana, lo primero que queremos ver es que este reconocimiento y esta exaltación que le es debida a Dios, se le debe ofrecer diariamente. Este reconocimiento, la adoración a Dios, se le debe ofrecer diariamente. Mira los versículos 3 al 6 conmigo. Esdras capítulo 3, verso del 3 al 6 dice: y asentaron el altar sobre su base, porque estaban aterrorizados a causa de los pueblos de aquella tierra, y sobre él ofrecieron holocaustos al Señor, los holocaustos de la mañana y de la tarde, y celebraron la fiesta de los tabernáculos, como está escrito, con el número diario de holocaustos, conforme a lo prescrito para cada día. Y después ofrecieron el holocausto continuo y los de las lunas nuevas, los de todas las fiestas señaladas del Señor que habían sido consagradas, y los de todos aquellos que ofrecían una ofrenda voluntaria al Señor. Desde el primer día del mes séptimo comenzaron a ofrecer holocaustos al Señor, pero los cimientos del templo del Señor no se habían echado todavía. Una de las cosas que salta a nuestra vista cuando nosotros leemos estos versículos, ¿qué cosa es?
es la regularidad de la adoración que el pueblo le ofrecía a Dios. Cada uno de estos holocaustos, cada uno de estos sacrificios, cada uno de estas fiestas solemnes mencionadas en estos versículos eran parte ¿de qué? De la adoración que el pueblo le debía a Dios. Y Dios en el Pentateuco, en el libro de Moisés, había estipulado, había dado instrucciones claras de cómo ellos debían ofrecerla, celebrar estas fiestas. Dios había dado instrucciones claras de cómo, de la regularidad con la cual debían ofrecer estas fiestas y estos sacrificios. Y muchos de ellos, algunos de ellos, eran sacrificios continuos. O sea, cada día el pueblo tenía que acercarse a Dios, a la tienda de reunión, con un sacrificio. Y esa era parte de la adoración pública de la nación de Israel. Aunque nosotros ya no tenemos que celebrar estas fiestas, porque cada una de estas fiestas, las razones por las cuales ya tú y yo no tenemos que celebrar la fiesta de los tabernáculos, ni ninguna de estas fiestas mencionadas aquí, la razón por la cual tampoco tenemos que ofrecer sacrificios como los mencionados aquí, es porque cada una de estas fiestas y cada uno de estos sacrificios apuntaban ¿a quién? A Jesucristo. Y es por eso que ya nosotros no tenemos que ofrecerla. Sin embargo, hay un principio transferible a nuestros tiempos. Un principio que no debemos olvidar, y es este. En esta regularidad de sacrificios que encontramos en este verso, aprendemos que la adoración a Dios debe ser parte del día a día de cada creyente. La adoración a Dios. Yo quiero que tú, hermano, prestes atención a esto, porque por eso te decía al principio que lo que vamos a ver hoy va a afectar tu caminar con Dios todos los días y va a afectar también nuestra adoración congregacional al Señor. En estos versos, del 3 al 6, este es el principio transferible. Si tú estás en Cristo, si tú has conocido a Dios, tu adoración privada a Dios, tu adoración personal a Dios, debe ser parte del día a día del creyente. Debe ser parte de tu día a día. Y cuando digo que la adoración a Dios debe ser parte de tu día a día, no estoy diciendo simplemente que todo lo que tú hagas debemos hacerlo para la gloria de Dios. No me estoy refiriendo sencillamente a eso, porque eso es una verdad, ¿verdad? Todo lo que nosotros hagamos debemos hacerlo como un acto de adoración al Señor, debemos hacerlo para la gloria de Dios, para que su nombre sea magnificado. Pero aquí en este punto específico estoy yendo un poquito más allá. Todos los días, los creyentes debemos dedicar un tiempo para estar a solas con Dios, para estar en comunión con nuestro Dios. Amados hermanos, la adoración en el pueblo de Dios no es algo que pasa el domingo. Muchas veces en la mente de muchos de nosotros podemos pensar que porque el servicio del domingo le llamamos servicio de adoración, ese es el momento en el cual nosotros adoramos. Pero la adoración a Dios no es algo que pasa el domingo. De hecho, te voy a decir algo, hermano, y de esto vamos a apuntar un poquito más allá. ¿Tú sabes por qué la mayoría de nosotros, o algunos de nosotros, o todos nosotros, muchas veces no podemos adorar el domingo? ¿Sabes por qué muchas veces nosotros el domingo venimos al templo y no tenemos ese deseo orgánico de adorar a Dios? Porque durante la semana no hemos tenido comunión con Dios. Porque durante la semana no hemos aprendido de Dios, no hemos visto su gloria en la palabra de Dios. Porque durante la semana no hemos dedicado tiempo a estar con Él. Vamos, hermanos, la Biblia, esta verdad, no solamente, hermanos, lo vemos en
en este pasaje de la Escritura. Esta es una verdad que corre a través de toda la Biblia. Y lo que vamos a hacer en esta mañana, porque no nos va a dar tiempo a buscar todos los textos, pero quiero que tú veas, quiero compartir con ustedes 3 pasajes de la Escritura. Y quiero que usted apunte estos textos en sus notas, si está tomando nota, para que lo lea con calma en casa. Yo lo voy a poner en pantalla, pero la razón por la cual no quiero que tomen los textos es para que lo lean en la casa. El primero es Deuteronomio capítulo 6, versos 6 al 7. El segundo pasaje es Daniel 6, 10. Y el último es Lucas 5, 16. Lo voy a repetir. Deuteronomio 6, capítulo 6, versos 6 al 7. Daniel capítulo 6, verso 10. Y Lucas capítulo 5, verso 16. ¿Todos lo tienen apuntado, hermano? Ok. Mira este pasaje. El primero que vamos a ver es Deuteronomio 6, del 6 al 7. Y mira cómo Moisés nos enseña esta misma verdad, este principio de que la adoración a Dios debemos ofrecérsela diariamente. Mira este pasaje, que es un pasaje conocido por todos nosotros. Dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y diligentemente la enseñarás a tus hijos, y hablarás de ella cuando te sientes en tu casa, y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Mira, mi amado hermano, piensa conmigo por un momento en este pasaje. Este es un texto que en más de una ocasión hemos leído en nuestra iglesia. Pero generalmente cada vez que lo leemos, siempre hacemos énfasis en la necesidad que tenemos como creyentes de instruir a nuestros hijos, de ser diligentes en instruir a nuestros hijos en la disciplina y en la amonestación del Señor. Pero yo quiero que tú observes 2 palabras que son importantes. La primera dice: y estas palabras que yo te mando hoy, o sea, la ley de Dios, estarán ¿sobre quién? Sobre tu corazón. ¿A quién está hablando aquí, hermano? A los padres. Estas palabras estarán sobre tu corazón, y diligentemente le enseñarás a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino. Y lo que ya todos sabemos, que lo que el Señor nos está enseñando aquí es ¿qué cosa? Que debemos ser intencionales en educar a nuestros hijos en el Señor. Pero fíjate en algo: para nosotros poder educar a nuestros hijos en el Señor y enseñarles la ley de Dios, para poder enseñarles a amar y a obedecer a Dios, primero es necesario ¿qué cosa? Que la palabra de Dios esté ¿a dónde? En nuestros corazones. Pero para que la palabra de Dios esté en nuestro corazón, para que podamos atesorarla en nuestro corazón, nosotros necesitamos pasar tiempo en la palabra de Dios. Necesitamos pasar tiempo leyendo la palabra de Dios. Necesitamos todos los días dedicar tiempo no solamente a leer, sino también a meditar en la palabra de Dios, para atesorarla en nuestros corazones, para poder vivir conforme a la palabra y para poder enseñarla diligentemente a nuestros hijos. O sea, de todas, hay muchos principios y verdades en este versículo, pero amados hermanos, uno de ellos es que el pueblo de Dios necesita pasar tiempo todos los días en la palabra de Dios. Eso no es opcional, es una necesidad. Necesitamos adorar a Dios diariamente, pasando tiempo en su palabra, leyendo su palabra, meditando en ella. Mira este próximo pasaje, Daniel capítulo 6, verso 10. Dice este pasaje: cuando Daniel supo que había sido firmado el documento, este documento que está hablando aquí, no sé cuánto ustedes saben el trasfondo de estos versículos, está hablando de cuando se hace el edicto de que nadie podía orar a ningún Dios y hacer ninguna petición, solamente al rey. Cuando Daniel oye esto, que se firma este decreto, dice: entró en su casa, en su aposento superior tenía ventanas abiertas en dirección a Jerusalén, y como, ¿qué dice el texto? Lo solía hacer antes,
continuó arrodillándose 3 veces al día, orando y dando gracias delante de su Dios. ¿Cuánto han leído este pasaje anteriormente? Bueno, yo quiero que meditemos por un momento en él, porque quiero resaltar en este pasaje, en primer lugar, lo que no dice, y después quiero resaltar lo que dice. ¿Qué es lo que nos dice este pasaje? Cuando nosotros leemos este verso de la Escritura, obviamente lo que no nos está diciendo, el propósito de este versículo no es enseñarnos que debemos orar 3 veces al día. La Biblia no dice cuántas veces debemos orar. Si usted puede orar 3 veces al día, ora 3 veces al día. Si puede orar 4 o 5, las veces que usted quiera orar o puede orar. Lo importante es que lo hagamos, ¿qué cosa? Regularmente, diariamente. Tampoco debemos orar en dirección a un lugar determinado, porque ya estamos en Cristo. O sea, recuerden que esto, Daniel, este versículo está dentro de un marco histórico, dentro de un marco determinado en la historia de la redención. Eso no le está diciendo que debemos orar. En esta mañana, yo no te puedo decir, basado en este pasaje, ves, hermano, tienes que orar 3 veces al día. Porque eso no es lo que el texto está enseñando. Lo que el texto nos está enseñando, que a pesar de la adversidad, a pesar del peligro que presuponía orar y adorar a Dios, Daniel, como solía hacer ¿antes de qué? Antes del decreto. Como solía hacer antes, continuó arrodillándose 3 veces al día, orando y dando gracias delante de su Dios. Obviamente, para Daniel, la adoración a Dios no era un asunto de una vez a la semana. Él regularmente, todos los días y varias veces al día, dedicaba tiempo a orar, a humillarse delante de Dios y a dar gracias a Él. Y mira el último pasaje. Cuando nosotros vemos Deuteronomio y Daniel, aprendemos que los creyentes, los cristianos, tenemos que regularmente, diariamente, pasar tiempo ¿en qué? En la palabra y pasar tiempo en la oración. Amados hermanos, y no hay excusa para no hacerlo. El no hacerlo constituye una desobediencia al Señor. Porque Dios es Dios. Y nosotros somos criaturas, somos sus hijos que hemos sido redimidos por Él. Tú y yo diariamente debemos, Él demanda que le adoremos diariamente de esta manera. Pasando tiempo en su palabra y orando a Él. Y mira, hermano, este último pasaje, qué interesante. Lucas capítulo 5, verso 16, dice, hablando de Jesús, dice, pero con frecuencia se retiraba a lugares solitarios y oraba. Está hablando aquí en este pasaje de Jesús. Jesús en su humanidad, Él con frecuencia separaba un tiempo para estar a solas con Dios. Pero también, hermanos, tenemos, por ejemplo, la exhortación del apóstol Pablo, cuando le escribe a los tesalonicenses. ¿Qué le dice el apóstol Pablo a los tesalonicenses? Orar, ¿cómo? Sin cesar. Y obviamente, y este versículo lo hemos explicado muchas veces, pero te lo voy a volver a explicar. La idea no es que te pases las 24 horas de rodillas orando. La idea es que la oración debe ser parte de tu vida diaria. Amados hermanos, yo quiero que tú entiendas en esta mañana, Dios demanda de nosotros, y lo vemos en estos versículos y lo vemos en Esdras capítulo 3. Dios demanda que su pueblo le adore regularmente. Dios demanda que su pueblo le adore diariamente, no una vez a la semana. Ahora bien, hermanos, ¿por qué debemos hacerlo? ¿Por qué tú y yo en esta mañana debemos de resolver en nuestro corazón adorar a Dios todos los días? Bueno, no solamente por obediencia a su palabra,
no solamente porque Él lo demanda. Hay muchas razones por las cuales tú y yo debemos adorar a Dios todos los días. Y enfatizo, pasando tiempo en su palabra, leyéndola, meditando en ella y orando a la luz de lo que hemos aprendido en ella. ¿Sabes por qué debemos hacerlo todos los días? Porque todos los días tú y yo necesitamos de su gracia. Por eso debemos adorar a Dios todos los días, porque todos los días necesitamos de su gracia. En la medida en que nosotros conocemos más a Dios, en nuestro tiempo de adoración diaria, en nuestro tiempo regular con Él, en la medida que comprendemos más su grandeza, en la medida, hermano, que comprendemos más su santidad y cuál es nuestra condición, en esa misma medida, hermano, vamos creciendo en nuestra necesidad, en nuestro entendimiento más bien de la necesidad que tenemos de la gracia de Dios en nuestro día a día. Cada día tú y yo necesitamos ser perdonados para poder caminar con Dios. Cada día tú y yo necesitamos la gracia de Dios en nuestra vida, santificándonos a través de su palabra. Y esto lo vemos, hermano, en Esdras capítulo 3, en el hecho de que cada vez que ellos se reunían con el Señor, cada vez que ellos iban a encontrarse con Dios, ellos tenían que ofrecer un sacrificio. ¿Para qué? Para satisfacer las demandas de la justicia de Dios. Eso era, hermano, cada vez que ellos ofrecían un sacrificio al Señor, un holocausto, ¿sabe lo que ellos estaban confesando? Que Dios es santo y justo, que ellos eran pecadores y que necesitaban de la gracia y la misericordia de Dios en sus vidas. Por eso la confesión de pecados y el arrepentimiento es una expresión de nuestra adoración diaria a Dios. Y porque todos los días pecamos, todos los días necesitamos dedicar tiempo a orar para confesar nuestros pecados y suplicar que su gracia sea en nosotros. Amados hermanos, a la luz de esta verdad yo puedo decirte algo. Y esto que te voy a decir no es legalismo, es una verdad que se desprende de esta realidad. La razón por la cual tú y yo no dedicamos tiempo a orar. ¿Tú te recuerdas que la semana pasada mencionábamos que una de las razones por la cual uno de los enemigos de la adoración espontánea a Dios era la falta de asombro, ¿verdad?, hacia la grandeza de Dios? ¿Recuerda que le mencioné eso? Porque nosotros hemos perdido el asombro de quién es Dios. Por esa razón venimos al templo y muchas veces no tenemos deseo de adorar a Dios. No tenemos deseo de cantar, no tenemos deseo de adorarle. ¿Por qué? Porque hemos perdido el asombro de quién es Él. Bueno, de la misma manera, hermano, pasa en nuestra adoración privada. La razón por la cual nosotros no oramos regularmente en nuestras casas y no dedicamos tiempo a leer la Escritura y a meditar en ella es porque no tenemos tiempo, es porque no sentimos la necesidad, porque en la arrogancia de nuestro corazón creemos que somos suficientes. Hermano, al final del día, esa es la razón por la cual nosotros no oramos regularmente. Porque no sentimos necesidad. Porque creemos que nosotros somos suficientes. La razón por la cual no leemos la Biblia regularmente, no meditamos en ella, es porque después de tantos años en el Evangelio, creemos que ya lo sabemos todo. ¿Qué más puedo saber de Dios? ¿Cuántas veces necesité leer la Biblia? En los tantos años que llevo de cristiano he leído la Biblia 500 veces, que más la voy a leer, ya la conozco todo. Y eso es la raíz de eso, hermano. Es falta de asombro, ¿sabes? Hacia la grandeza de nuestro Dios. Y un corazón arrogante que nos previene de realizar, de llevar a cabo este deber sagrado de adorar a Dios todos los días. Mi amada iglesia,
Cuando tú y yo creo que tú entiendas esto. Cuando tú y yo fallamos, cuando tú y yo descuidamos nuestra adoración diaria al Dios Trino, pasando tiempo en su palabra, estando a solas con Él, meditando en ella, tú no estás dejando de adorar. Te lo voy a repetir y te lo voy a explicar porque a lo mejor no quiero que te confundas. Cuando tú y yo descuidamos nuestro tiempo personal con Dios de adoración diaria a Dios, al Dios Trino, cuando lo hacemos, que no lo tenemos, lo descuidamos, lo ponemos a un lado, aún así tú y yo no dejamos de adorar. Porque cuando dejamos de adorar al Dios Trino, ¿por qué? Y no pasamos tiempo en su palabra, no pasamos tiempo en nuestras rodillas buscando su rostro, suplicando su gracia. Cuando fallamos en expresarle nuestra adoración a Él de esa manera, nosotros sencillamente estamos cambiando el objeto de nuestra adoración porque hemos dejado de adorar al Dios vivo y verdadero y ahora nos estamos adorando a nosotros mismos, porque la razón por la cual no lo hacemos es porque creemos que somos suficientes, que nosotros mismos somos Dios. Tú no puedes ver, hermano. Y es por eso, y eso se llama, ¿usted sabe cómo se llama eso? Idolatría. Descuidar este deber sagrado de adorar a Dios diariamente es una forma de idolatría. Porque hemos olvidado que tú y yo necesitamos diariamente de la gracia de Dios en nuestras vidas, perdonando nuestros pecados, guiándonos en nuestro día a día. Amados hermanos, tú y yo necesitamos adorar a Dios diariamente. ¿Sabes por qué? Porque tú y yo todos los días necesitamos dedicar tiempo a darle gracias a Dios por su bondad y su misericordia para con nosotros y para con nuestras familias en ese día, aun cuando nuestras familias no son cristianos. Por eso que Daniel todos los días, hermano, por eso que Daniel todos los días, hermano, se arrodillaba a Dios pidiendo, orando, y qué cosa, y dando gracias delante de su Dios. Que Daniel entendía que su vida dependía de Dios. Y es por eso que él no podía dejar de adorarlo, aun cuando eso le podía costar la vida. Hay otra razón por la cual tú y yo necesitamos adorar a Dios todos los días. Y es esta: el servicio congregacional del domingo. Si nosotros descuidamos nuestra adoración personal todos los días, el servicio congregacional del domingo no sería más que una tradición aprendida de memoria. Yo quiero que tú entiendas en esta mañana, hermano, el servicio congregacional, cuando nosotros venimos al templo y nos congregamos, ese servicio de adoración congregacional constituye la expresión pública de la adoración que los cristianos le ofrecemos a Dios. Cuando nosotros venimos al servicio en el día del Señor, venimos en primer lugar en respuesta al llamado solemne que Dios nos hace de venir como su pueblo, como un solo hombre, a exaltar su grandeza, a proclamar sus maravillas y a participar con gratitud y humildad de la mesa del Señor y para escuchar reverentemente a la predicación de su palabra. Es por eso que nosotros, ese es el servicio de adoración, es por eso que nosotros venimos al templo en respuesta obediente a su llamado a venir como un solo hombre, a cantar a Él, a exaltar su grandeza, a venir con gratitud a la mesa del Señor y escuchar reverentemente su palabra. Sí, hermanos, nosotros nos congregamos domingo tras domingo por obediencia a su palabra. Pero yo quiero decirte algo en esta mañana. Aunque nosotros nos congregamos por obediencia a su palabra, esa no es una obediencia forzada.
No es una obediencia, hermano, obligada. Es una obediencia gozosa que resulta de tener comunión con Dios durante la semana. Es por eso que el salmista decía, yo me alegré con los que decían, a la casa del Señor iremos. Porque, amados hermanos, después de una semana, cuando la semana pasa y yo tengo tiempo regular con el Señor, amados hermanos, cuando yo aprendo de Dios, conozco más a Dios en la semana, y yo paso tiempo meditando en la palabra de Dios, y yo experimento en ese tiempo de comunión con Dios, experimento su gracia en mi vida. En ese tiempo de comunión con Dios, mis ojos son abiertos y yo puedo ver diariamente la gloria, la majestad del nombre de Dios. Entonces yo voy a venir gozoso a su casa cada primer día de la semana para exaltar su nombre espontáneamente, porque durante la semana yo he visto la gloria de Él en su palabra y en mi vida. Hermano, la adoración privada del pueblo de Dios, esta adoración regular, es lo que hace la diferencia en el servicio congregacional. Yo en ocasiones he mencionado, hermano, aquí, que muchas veces usted escucha entre los cristianos, usted escucha expresiones como esta: el servicio hoy no estuvo bueno. ¿Cuándo han escuchado cristianos hablar así? Yo no sentí la presencia de Dios en el culto. Y cuando no sentimos la presencia de Dios en el culto, o cuando decimos el servicio no estuvo bueno, tendemos a responsabilizar ¿a quién? O al pastor, o a los hermanos que están dirigiendo el culto. Y olvidamos que, ¿sabe? Que cuando nosotros nos expresamos de esta manera, lo que no estamos haciendo otra cosa que haciendo visible, estamos proclamando nuestra propia culpabilidad y nuestra propia necedad. ¿Usted sabe por qué? Porque cuando nosotros decimos, oh, qué malo estuvo el culto, o no sentí la presencia de Dios en el culto, yo te pregunto, hermano, ¿no será que el culto no estuvo bueno, no lo sentiste bueno, o no sentiste la presencia de Dios en el culto porque durante la semana tú no tuviste comunión con el Dios al que celebramos el culto? ¿Cómo tú pretendes pasarte la semana de espalda a Dios y venir al culto? ¡Ah, qué maravilla! Amados hermanos, el Señor condena ese tipo de actitud. Y es por eso que la adoración privada, regular de los cristianos es tan necesaria. Es algo que no debemos de dejar a un lado. Mira lo que dice, hermano, la palabra del Señor en Isaías capítulo 29, verso 13. Quiero que busque ese pasaje en la Escritura. Isaías capítulo 29, verso 13. Amén. Isaías capítulo 29, verso 13, dice la palabra de Dios. Dijo entonces el Señor: por cuanto este pueblo se me acerca con sus palabras y me honra con sus labios, pero aleja de mí su corazón, y su veneración hacia mí es solo una tradición aprendida de memoria. En el contexto de este pasaje, el Señor está condenando la religiosidad del pueblo de Israel. Y lo que estaba condenando el Señor aquí es precisamente esa actitud de venir al culto, de venir al servicio, adoramos, levantamos las manos, ofrendamos, leemos la Biblia, decimos 3 aleluya, 4 gloria a Dios, pero durante la semana nuestro corazón está lejos de Dios, porque no pasamos tiempo en la presencia de Dios, buscando su rostro en oración, estudio de su palabra y en la meditación de su palabra. Y Dios dice, no, esa adoración
no es agradable delante de mí, porque con sus bocas me alaban una vez a la semana o una vez al mes, pero durante la semana su corazón está lejos de mí. Es por eso que es necesario que nosotros pongamos, hermanos, volvamos nuestros corazones al Señor y le adoremos no solamente el domingo, sino todos los días de nuestras vidas. Diariamente, mi amada iglesia, si hay algo con lo que yo quiero que tú te vayas a casa en esta tarde con esto, diariamente tú y yo necesitamos venir a esta palabra. Diariamente tú y yo necesitamos venir a orar. Necesitamos venir a nuestras rodillas, porque diariamente tú necesitas la gracia de Dios. Diariamente tú necesitas ser perdonado. Diariamente tú necesitas dar gracias a Dios. Diariamente tú necesitas la dirección de Dios en tu vida. Diariamente tú necesitas la ayuda del Señor para obedecer su palabra. Es por eso que Dios demanda de nosotros que vengamos diariamente a Él. Y sobre todas las cosas, tú y yo necesitamos adorarle a Él diariamente, porque de otra manera este servicio que celebramos una vez a la semana no sería más que una tradición aprendida de memoria. Y la pregunta que debemos hacerlo en esta mañana es: ¿estás tú adorando al Dios vivo, al Dios verdadero diariamente? ¿Es esa la prioridad de tu vida? Porque si no lo estamos haciendo, a alguien estamos adorando. Y eso es, ¿sabes? Fallar en esto, descuidar esto, es una forma de idolatría de la cual tú y yo debemos arrepentirnos hoy y venir al Señor, confesando nuestros pecados y suplicándole a Él que Él mueva nuestros corazones a adorarle a Él todos los días. Y por último, hermano, la adoración a Dios debemos ofrecérsela con excelencia. Mira conmigo el versículo 7 al versículo 9. Dice la palabra de Dios, Esdras capítulo 3, versos 7 al 9. Amén. Dice la Escritura: entonces dieron dinero a los canteros y a los carpinteros, y alimento, bebida y aceite a los sidonios y a los tirios, para que trajeran madera de cedro desde el Líbano por mar hasta Jope, conforme al permiso que tenían de Ciro, rey de Persia. Y en el segundo año de su llegada a la casa de Dios en Jerusalén, en el mes segundo, Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadak, y los demás de sus hermanos, los sacerdotes y los levitas, y todos los que habían venido de la cautividad a Jerusalén, comenzaron la obra y designaron a los levitas de 20 años arriba para dirigir la obra de la casa del Señor. Entonces Jesúa con sus hijos y sus hermanos, Cadmiel, y con sus hijos, los hijos de Judá y los hijos de Enarad, con sus hijos y sus hermanos los levitas, se presentaron todos a una para dirigir a los obreros en la casa de Dios. Quiero que pienses por un momento, unos minutos que nos quedan en este pasaje de la Escritura, hermanos, porque en estos versos contienen un mensaje de gran importancia para la iglesia de hoy, especialmente cuando nosotros comparamos estos textos, estos versículos, a la luz de su trasfondo. Estos versículos, hermanos, tienen su trasfondo bíblico, su contexto bíblico e histórico en el libro segundo de Crónicas. Los exiliados habían llegado a Jerusalén, habían construido el altar para adorar, habían echado los cimientos y estaban preparándose para reconstruir el templo. Y dice el texto que ellos dan dinero y dan, hermano, dice, ¿le dan dinero a quién? A los canteros y a los carpinteros. Fíjate, hermanos, que cuando dice que le dan dinero a quién, a los canteros y a los carpinteros, está diciendo, hermano, está implícito ahí que ellos contrataron o emplearon a personas que tenían, ¿qué cosa? La capacidad de hacer ese trabajo.
Y eso te dice, hermano, el estándar que ellos tenían a la hora de construir el templo de Dios. Y dice que le dieron también alimentos, bebida y aceite a los sidonios. ¿Y por qué esto es importante? Porque eso fue exactamente, la razón por la cual ellos hacen esto, es porque eso es exactamente lo que hizo Salomón cuando construyó el templo. Mira conmigo, hermano, por un momento, ahí mismo en Segundo de Crónicas, vamos a ir al Segundo de Crónicas, está el libro que está antes de Esdras. Segundo de Crónicas, capítulo 2, y mira estos textos conmigo. Amén. Segundo de Crónicas, capítulo 2. Mira el versículo 4 y 5. Dice: he aquí, voy a edificar una casa al nombre del Señor mi Dios, para consagrársela, para quemar incienso aromático delante de Él, para colocar continuamente el pan de la proposición y para ofrecer holocaustos por la mañana y por la tarde en los días de reposo, en las lunas nuevas y en las fiestas señaladas del Señor nuestro Dios. Esto será ordenanza perpetua en Israel. Vamos a hacer una pausa ahí. Fíjate lo que dice el texto. He aquí voy a edificar una casa al nombre del Señor mi Dios, para consagrársela. ¿Para qué? Y ahí empieza a dar una lista de las cosas que se iban a hacer en el templo. Ahora, si tú fueras a resumir ese versículo en una oración, el mensaje, la verdad detrás de ese versículo es esta: Salomón iba a construir una casa para que el pueblo pudiera hacer ¿qué cosa? Adorar a Dios. Y dice, mira también ahora, vamos a ir al verso 5. Y la casa que voy a edificar será como grande. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es grande más que todos los dioses. ¿Sabes, amados hermanos, por qué? Los que conocemos la historia bíblica sabemos que este templo era tan extraordinario que llegó a ser la gloria de Israel. Este templo, por eso Dios lo destruye. Porque este templo llegó a ser el Dios de Israel. Esa era la gloria de Israel. Pero la razón por la cual Salomón lo construye de esa manera es porque Salomón entendía que él, para construir una casa, para adorar a Dios, tenía que ser una casa majestuosa, excelente. ¿Por qué? Porque nuestro Dios, ¿cómo es? Es grande. Mira, hermano, el verso 8 al 10. Envíame también del Líbano madera de cedro, ciprés y sándalo, porque yo sé que tus siervos saben cortar la madera del Líbano, y he aquí mis siervos trabajarán con tus siervos, para que me preparen madera en abundancia, porque la casa que voy a edificar será grande, ¿y cómo? Y maravillosa. Una vez más, ¿por qué Salomón quería hacerlo así? Porque Salomón entendía que Dios es un Dios grande. Y dice el verso 10, y he aquí daré a tus siervos, ¿qué cosa? Los trabajadores que cortan la madera, 20,000 coros de trigo en grano, y 20,000 coros de cebada, y 20,000 batos de vino, y 20,000 batos de aceite. Tú ves, hermano, este texto es el trasfondo bíblico, el contexto bíblico de lo que leímos en Esdras. Es por eso que estos exiliados hacen exactamente lo mismo. Ahora, presta atención a esto. Amados hermanos, estos exiliados, el contexto histórico de Segundo de Crónicas 2 y Esdras 3 es completamente diferente. Porque aquí estos exiliados, pocos en número, en una ciudad, hermano, que estaba en ruina, en extrema pobreza, aún así ellos dan más allá de sus fuerzas para tratar de alguna manera de construir un templo que pudiera ser al menos parecido al templo de Salomón. ¿Por qué? Porque ellos entendían que Dios es grande. Y porque Él es grande, hermano, porque Dios es
grande y majestuoso. Su misma naturaleza demanda que nosotros le adoremos con excelencia. Ahora, adorar a Dios con excelencia no significa que vamos a adorar a Dios perfectamente, porque ninguno de nosotros puede adorar a Dios perfectamente. El único que lo hizo es Jesucristo. Por eso, la adoración aceptable delante de Él es por medio de Cristo. Pero aún así tú y yo, porque conocemos a Dios, debemos adorarle, debemos proponer en nuestro corazón, resolver en nuestro corazón, adorarle tanto en nuestro tiempo personal como en nuestro tiempo congregacional. Debemos adorarle con excelencia, porque nuestro Dios es un Dios glorioso, majestuoso. Ahora, ¿qué significa adorar a Dios con excelencia? Bueno, en el capítulo de Esdras capítulo 3, o sea, ellos contrataron a las personas adecuadas. Ellos, hermano, hicieron lo mejor posible. Y fíjate, hermano, que una de las cosas que ellos hacen es que no solamente contratan a personas que saben hacer el trabajo. Ellos llaman a los levitas para que los levitas supervisen la obra de estas personas que van a trabajar en el templo de Dios. Y ahí hay un principio que debemos aprender. Servir a Dios o adorar a Dios con excelencia implica, mi amada iglesia, que nosotros debemos darle a Dios en primer lugar lo mejor de nuestro tiempo, lo mejor de nuestro esfuerzo, lo mejor de nuestra capacidad. De la misma manera que estos exiliados querían darle a Dios lo mejor, porque ellos sabían que Él es grande. Tú y yo no tenemos que construir un templo de esa manera, pero sí debemos darle a Dios lo mejor de nuestro tiempo, lo mejor de nuestra capacidad, lo mejor de nuestras fuerzas, porque Dios es grande, porque Dios es glorioso. Pero también implica, adorar a Dios con excelencia, también implica que vamos a adorar a Dios con orden. Y eso lo vemos en el hecho precisamente de que los exiliados llaman a los levitas hermanos, a supervisar que estos carpinteros y estas personas que iban a trabajar en la construcción del templo hicieran las cosas acorde a la ley de Dios que Dios había revelado en su palabra. ¿Sí lo puede ver, hermano? Una de las primeras cosas que Dios nos revela a nosotros en su palabra, en el libro de Génesis, es que Dios es, ¿qué cosa? Un Dios de orden. Y porque Él es un Dios de orden, nosotros debemos de adorarlo en nuestra adoración congregacional y debemos ofrecérsela con orden. Porque Dios es un Dios de orden, hermano. Eso significa, es por eso que nosotros, hermano, nos preparamos para cantar al Señor. Lo del grupo de música. Por eso, hermano, que nosotros, el pastor estudia, se prepara. Por eso que los pastores no improvisan en el púlpito. Porque nosotros necesitamos adorar a Dios con orden. Por eso que cada parte de nuestro servicio a Dios está, hermano, pensado, está programado. Nosotros no aparecemos al servicio y decir, a ver, ¿qué vamos a hacer este día? Porque nosotros entendemos que porque Dios es un Dios de orden, tú y yo debemos adorarle con orden. Y debemos darle a Él lo mejor de nuestras vidas, hermano. Una de las cosas que me llama a mí la atención, hermano, muchas veces, y esta es una carga que tengo en mi corazón, hermano. Yo creo que tú pienses en esto en tu casa mientras oras en este día y meditas en la palabra del Señor. Porque adorar a Dios con excelencia implica que yo le voy a dar a Él lo mejor de nuestras vidas, lo mejor de mi vida, y lo vamos a adorar con orden, acorde al orden que Él ha establecido en su palabra. Eso tiene implicaciones para nuestro diario vivir. Amados hermanos, si tú no estás dispuesto a hacer por el Señor lo mismo que tú haces por tu trabajo, tu adoración a Dios no es con excelencia. Si tú no estás dispuesto a hacer por Dios, a adorar a Dios
O sea, tú estás dispuesto a hacer por el Señor ni siquiera lo mismo que tú haces por tu familia. Tú le estás dando a Dios lo mejor de tu vida. Y Él demanda de nosotros una adoración excelente. Porque Él es un Dios glorioso y majestuoso. Y es por eso que tú y yo necesitamos a Cristo en esta mañana. Es por eso que tú y yo necesitamos responder a esta verdad que hemos aprendido. Y tú y yo, hermano, quiero terminar mi mensaje en esta mañana lee conmigo Esdras capítulo 3. Y termino con este versículo. Esdras capítulo 3, verso 1. ¿Todos lo tienen, hermano? Vamos a leer verso 2, perdón. Dice: entonces Jesúa, hijo de Josadar, con sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, con sus hermanos, se levantaron y edificaron el altar del Dios de Israel para ofrecer holocaustos sobre él, como está escrito en la ley de Moisés, hombre de Dios. Cuando ante esta realidad, ante lo que ellos hicieron, ante la necesidad de ofrecer a Dios sacrificio, de adorar a Dios diariamente, fíjate, hermano, que estos son el pueblo junto con los líderes. ¿Qué hicieron? Se levantaron. Y esa palabra que usa él ahí, el cronista, cuando dice se levantaron, en el idioma original transmite la idea de levantarse de un sueño. O sea, como que ellos respondieron, la manera en que ellos respondieron a esa realidad es que pusieron en práctica lo que Dios demandaba de ellos. Y de esa misma manera nosotros en esta mañana debemos levantarnos también y resolver en nuestro corazón, con la ayuda del Señor, poner en práctica lo que hemos aprendido hoy, que debemos adorar a Dios diariamente y debemos hacerlo con excelencia, tanto en nuestro tiempo privado como en nuestro tiempo congregacional. Y es por eso que, mi amado, de otra manera, nuestra adoración a Dios, yo creo que te ves esto a casa, de otra manera, y es por eso que es tan importante, nuestra adoración a Dios no sería, o sea, si descuidamos esto, nuestra adoración a Dios sería, ¿qué cosa? Una forma más de ¿qué? De idolatría. Y por eso debemos de arrepentirnos y venir a Él en esta mañana. Porque solamente en Él y por medio de Cristo podemos nosotros poner en práctica lo que hoy hemos aprendido. Y los que están aquí hoy, que no tienen al Señor, la manera de responder a esta verdad es viniendo a Cristo y suplicándole que Él les dé un nuevo corazón. Que Él abra sus ojos para que tú puedas ver la gloria de su nombre y cuánto tú necesitas de Él. Por tu corazón, un corazón orgulloso, te va a guiar a buscar tu propia gloria, te va a llevar a buscar adorar tus propios deseos, hacer tu propia voluntad. Y es por eso que no podemos adorar a Dios en nuestro estado natural. Es por eso que Jesús le dice a Jesús le dice a Nicodemo, a menos que nazca de nuevo no puedes entrar en el reino de Dios. Y si tú estás aquí en esta mañana y tú no tienes a Cristo, lo que más tú necesitas es un nuevo corazón. Nacer de nuevo. Y esa es la obra de Dios en la vida de un pecador. Por eso ahí donde tú estás, yo quiero animarte a que tú te arrepientas de tu pecado, que tú te arrepientas de tu idolatría. Cree en el Señor Jesucristo. Confiésalo como el Señor de tu vida y tus pecados serán perdonados y Dios te dará la vida eterna. Ven a Cristo hoy para que tú puedas disfrutar de Dios, para que tú puedas disfrutar de comunión con Él y que en Él puedas entonces glorificarlo como es debido. Que el Señor te bendiga en esta mañana. Quiero invitarte a que te pongas en pie. Vamos a terminar orando, hermano, al Señor. Quiero que ahí donde tú estás, puedes ir como un minuto para evaluar tu vida con el Señor
para evaluar tu adoración diaria, Dios, con lo que hemos aprendido hoy en esta mañana. Quiero darte un minuto ahí para que en oración tú respondas a Dios, a la verdad de Dios que Él te ha revelado, que Él nos ha mostrado en su palabra en este día. Y aquel que es poderoso para afirmaros conforme al Evangelio y a la predicación de Jesucristo según la revelación del misterio que ha sido mantenido en secreto durante siglos sin fin, pero que ahora ha sido manifestado y por las escrituras de los profetas conforme al mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las naciones para guiarlas a la obediencia de la fe, al único y sabio Dios, por medio de Jesucristo, sea la gloria para siempre. Amén. Padre Celestial, en esta mañana, yo ruego en el nombre de Jesús, que tú grabes las verdades que hemos aprendido en este día, en nuestros corazones, y que tú nos ayudes a ponerla en práctica. Ayúdanos a vivir por estas verdades, oh Dios. Y perdónanos, oh Padre Santo, por no adorarte de la manera en que tú demandas de nosotros en tu palabra. Y es por eso que en esta mañana rogamos una vez más la asistencia de tu Espíritu Santo para poner en práctica tu palabra. Oh Señor, ahora que vamos a nuestros hogares, que el amor de Dios el Padre Celestial, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo sea con este tu pueblo desde ahora y hasta que Cristo venga por nosotros. Amén y amén. Amén. Que la paz del Señor sea con ustedes. De esta manera estamos despedidos.